Hola, ¿qué tal? Soy el pastor Eduardo Lara de la Iglesia Nueva Esperanza aquí en Creswell, Oregon, y me gustaría invitarte a tener un tiempo especial de adoración, tiempo para conectarte con Dios. Señor, quiero alabarte de todo corazón y cantarte salmos delante de los dioses. Quiero inclinarme hacia tu santo templo y alabar tu nombre por tu gran amor y fidelidad, porque has exaltado tu nombre y tu palabra por sobre todas las cosas. Cuando te llamé, me respondiste, me infundiste ánimo y renovaste mis fuerzas. Oh Señor, todos los reyes de la tierra te alabarán al escuchar tus palabras. Celebrarán con cánticos tus caminos, porque tu gloria, Señor, es grande. Amén. Inicios del cristianismo, la valentía de los creyentes. Seguimos aprendiendo sobre los inicios del cristianismo en el libro de Hechos de los Apóstoles y hemos aprendido en estos primeros capítulos que la misión de Dios solo se puede lograr con la ayuda de Dios, con el Espíritu de Dios, con el Espíritu Santo, ese que bajó el día de Pentecostés. También hemos aprendido que ahora son los seguidores, ya no está Jesús con ellos, son los seguidores los que continúan el trabajo de proclamar el reino de Dios, de proclamar la palabra de Dios. Incluso aunque ellos habían cometido errores, hayan negado a Cristo, ahora habían sido transformados y ahora son ellos los que continúan el trabajo. Ellos hablan de las enseñanzas de Jesús y son respaldados por el poder del nombre de Jesús. Y vemos que los discípulos no están buscando su propia fama ni hacerse ricos, sino que lo que buscan es darle gloria al nombre de Jesús de Nazaret. Ellos buscan compartir las buenas nuevas de Cristo, de su salvación, del perdón de pecados, de este nuevo camino que se alinea a lo que veíamos el domingo pasado, esta piedra angular que dicta cómo es la estructura, que nos dice en qué, cómo debemos de alinearnos al construir. Y ahora vamos a ver qué tipo de comunidad se empieza a formar, cómo es la iglesia que empieza a crecer en los inicios del cristianismo, que esta comunidad de fe que se alinea a la piedra angular. Y esta es una iglesia real, con problemas, con obstáculos internos y externos, y vamos a aprender cómo ellos se enfrentaron a la adversidad. Retomando la historia de que hemos estado meditando en el capítulo 3 de Hechos, Juan y Pedro sanan a una persona que estaba pidiendo limosna a la entrada del pueblo, y eso ocasiona el disgusto de los sacerdotes, de los gobernantes, de la clase alta judía, porque ellos estaban diciendo que era el nombre de Jesús, y Pedro les explica que sí, que es por ese nombre, que no les extrañe, Él es la piedra angular y que en ningún otro hay salvación fuera de ese nombre. Así que los gobernantes, los sacerdotes, los amenazaron de que no enseñaran más sobre ese nombre. Y recordemos que sus amenazas no eran poca cosa. Ellos habían crucificado a Cristo, tenían el poder para desaparecer a la gente. Entonces, ellos los amenazaron, ya no enseñen sobre Jesús. Pero ¿cómo respondieron los apóstoles? Respondieron con osadía. Ahí en el capítulo 4 vamos a continuar en el versículo 19. Dice, ¿es justo delante de Dios obedecerlos a ustedes en vez de obedecerlo a Él? Júzguenlo ustedes mismos. Nosotros no podemos dejar de hablar de lo que hemos visto y de lo que hemos oído. Después de nuevas amenazas los dejaron irse. Por causa de la gente no hallaban la manera de castigarlos. Todos alababan a Dios por lo que había sucedido, pues pues el hombre que había sido milagrosamente sanado tenía más de 40 años. Ya habían sido para este tiempo
ya se habían añadido a la iglesia más de 8,000 personas, con las predicaciones de uno que había negado al Señor 3 veces. Así son los inicios del cristianismo. Y también podemos ver cómo responde la iglesia, la comunidad de fe, a estas amenazas de ya no enseñar el nombre de Jesús. ¿Cómo respondió la iglesia? Vamos ahí al versículo 29, dice, al final dice: Señor, toma en cuenta sus amenazas y concede a tus siervos el proclamar tu palabra sin temor alguno. Por eso extiende tu mano para sanar y hacer señales y prodigios mediante el nombre de tu santo siervo Jesús. Después de haber orado, tembló el lugar en el que estaban reunidos. Todos fueron llenos del Espíritu Santo y proclamaban la palabra de Dios sin temor alguno. ¿Cómo respondes tú a las amenazas, a los obstáculos? ¿Con oración? Amén. Espero que sí. Pero ¿qué es tu oración? ¿Cuál es tu oración? ¿Qué es lo que le pides al Señor? Lo que pidió la iglesia en los inicios del cristianismo es seguir proclamando la palabra sin temor, con el favor de Dios, con las señales del reino, con sanidades, con señales, con prodigios en el nombre de Jesús. Por eso estamos hablando de una nueva comunidad de fe, una iglesia nueva motivada por el Espíritu Santo. Estamos hablando de una iglesia que tenía un objetivo claro, que era proclamar la palabra de Dios con el respaldo del poder de Dios, de sanidades, de señales, de prodigios. Esta es una iglesia que se alineaba a la piedra angular, pero para eso necesitaban valor. Y quiero que pensemos en esto. Si la iglesia estaba pidiendo valor, ¿qué significa? Que tenían miedo realmente, había miedo real, era palpable. Jesús había muerto, lo habían crucificado, resucitó, pero sí lo mataron. Sí tenían el poder para hacer daño, pero desde los principios del cristianismo vemos que hay temor. No es gente real que tiene miedo, no son super personas, superhumanos que nunca han tenido temor. No, sí tenían miedo, pero ¿cómo enfrentan el miedo? Pidiéndole a Dios valor. Dios, como quiera, aunque ve esta iglesia empezando con miedo, a ellos les confía el mensaje, a esta iglesia, de proclamar la palabra de Dios, aunque tenían miedo. Entonces, por eso es interesante meditar en que si tú tienes miedo, si tenemos miedo de cumplir la misión de Dios, de ser un seguidor de Jesús, tienes miedo de proclamar la palabra de Dios, entonces vamos a ver cómo le hicieron estos al principio de la historia del cristianismo, en Hechos. ¿Cómo le hicieron los apóstoles? Porque ya Jesús ya no estaba con ellos, ya había muerto, resucitado y había sido, se había ido a la diestra del Padre. Entonces, ¿cómo lo hicieron cuando ya no estaba Jesús? Pues ellos fueron llenos del Espíritu Santo. En el día de Pentecostés, después de la resurrección, obedecieron lo que Jesús les había dicho de esperar el poder de lo alto. Y esperaron y llegó el Espíritu Santo. Y de nuevo, aprendemos desde el principio que sin el Espíritu Santo, sin ser lleno del Espíritu Santo, el miedo puede apoderarse y puede impedir que se proclame su palabra, verbalmente y con hechos. Por eso los apóstoles antes tenían miedo, pero ahora eran valientes. ¿Qué pasó? Pues Dios les dio fuerza por medio del Espíritu Santo. Y podemos reflexionar en esto. ¿Qué es lo que a mí me está dando miedo de proclamar la palabra de Dios? Miedo al qué dirán, miedo al rechazo, miedo a las burlas, miedo a la persecución, miedo a las amenazas, miedo de perder alguna relación, miedo a ofender a alguien.
¿Qué podemos hacer ante los miedos que nos paralizan de proclamar la palabra de Dios? Pues tenemos que ser llenos del Espíritu Santo, desear y pedir que Dios nos llene con su Espíritu. Como dijo Pablo a los Efesios en el capítulo 5 del 15 al 20, dice: así que tengan cuidado en su manera de vivir, no vivan como necios sino como sabios, aprovechando al máximo cada momento oportuno, porque los días son malos. Por tanto, no sean insensatos, sino entiendan cuál es la voluntad del Señor. No se emborrachen con vino, que lleva al desenfreno, al contrario, sean llenos del Espíritu Santo. Anímense unos a otros con salmos, himnos y canciones espirituales. Canten y alaben al Señor con el corazón, dando siempre gracias a Dios el Padre por todo, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. O sea, tenemos que ser llenos del Espíritu Santo. ¿Cómo le hace a una persona? Cuando una persona se emborracha, se embriaga, ¿usted cree que toma un traguito? Toma un traguitito de cerveza, un traguitito de vino, un traguitito de mezcal, un traguitito de lo que sea. ¿Con un traguitito se emborracha uno? No. Una persona se emborracha cuando le mete mucho. Entonces, ¿cómo nosotros podemos embriagarnos? ¿Cómo podemos ser llenos del Espíritu Santo? ¿Con un poquito de Dios? ¿Con un poquito de su Espíritu Santo? No, necesitamos mucho de Dios, necesitamos embriagarnos de leer, de orar, de meditar en las Escrituras, de alabar a Dios, de cantarle, de servirle a Dios, de someternos a su voluntad, de obedecerlo, de confesar, de estar con Dios. No se puede con un poquito ser lleno del Espíritu Santo, uno tiene que estar metido, tiene que tener tiempo con Dios, no con un minuto. No te vas a ser lleno del Espíritu Santo, es muy difícil que eso pase. Tienes que pasar tiempo con Dios, tienes que embriagarte del Espíritu Santo, y eso no se logra con un poquito, tiene que ser mucho. Y como el alcohol agarra y toma posesión de una persona, ya no empieza la persona a actuar de manera normal, empieza a actuar bajo la influencia, ¿verdad? Entonces nosotros queremos actuar bajo la influencia, pero del Espíritu Santo, y eso se logra siendo llenos del Espíritu Santo, estar en comunión con Él, con la vid verdadera, tomar del agua de vida, del pan de vida que es Jesús, no con poquito, sino con mucho de las Escrituras, mucho de la oración, mucha alabanza, con mucho de la presencia de Dios. Y entonces nuestros miedos, cuando estamos con Dios, se van a ir acabando. La iglesia primitiva tenía miedo y por eso pide valor. ¿Y qué es lo que le da el Espíritu? ¿Qué es lo que le da a Dios? Les da el Espíritu Santo, y siendo llenos del Espíritu Santo, proclamaron la palabra sin temor. Por eso tenemos que meditar en qué es lo que le pedimos a Dios en oración. Solo le pedimos por nuestras necesidades, por lo que nosotros pensamos que es lo mejor, o le pedimos para poder cumplir su voluntad. Esa es la gran diferencia del tipo de oración de la iglesia primitiva, que creo que es pertinente para ahora recordar y no solo pedir por nuestra seguridad. Ellos no pidieron solo por su seguridad, sino que pidieron hacer la voluntad de Dios, proclamar la palabra de Dios sin temor. Yo creo que otra cosa que ayudó a la iglesia primitiva a no tener miedo, a ser valiente, es que confiaban en Dios, confiaban en lo que habían visto y en lo que habían oído. ¿Cómo le hacemos nosotros que no estuvimos con Cristo físicamente? Pues confiamos en lo que el Espíritu nos dice, confiamos en nuestra experiencia con Dios, en nuestro bautismo, en las Escrituras, en cómo Dios se ha manifestado en nuestras vidas de alguna o de otra manera. Por eso debemos de recordar cómo Dios se ha manifestado en nuestras vidas, qué milagros ha hecho en nuestras vidas, cómo te ha sostenido, cómo ha respondido tus oraciones,
Por eso es una buena disciplina espiritual hacer un diario de oración o hacer una bitácora con nuestras oraciones, con nuestros anhelos y cómo el Señor los ha respondido, para que cuando nos ataque el miedo podamos recordar cómo Dios nos ha sacado adelante, cómo Dios ha sido bueno con nosotros. Y por eso si tú no has tenido, no dices, no, pues no, yo no tengo, bueno, si no has tenido ninguna experiencia, hoy es el día de salvación, pero tienes que empezar con el pie derecho y eso es arrepintiéndote de tus pecados y aceptando a Cristo como tu Señor. Arrepentirse de tus pecados no es sentirte mal, sino voltear hacia Dios, regresar al camino de Dios, regresar a Jesús. Eso es arrepentirse. Y gracias a eso, si tú haces eso, vas a tener una experiencia con Dios, vas a tener al Espíritu Santo y entonces vas a tener más experiencias para recordar con este Dios verdadero y puedes tener esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Así que si no conoces a Cristo, pues hoy yo te invito a que puedas también conocer estas experiencias que te van a ayudar con el miedo a salir adelante en cualquier situación. Otra cosa que veo es que la iglesia fue valiente y también estaban juntos. Tenían miedo, pero en montón son valientes. El estar juntos, el enfrentar las adversidades juntos, no es lo mismo que estar solo, ¿verdad? No es lo mismo estar uno solo contra los problemas que en equipo. Y así es la iglesia. Gracias a Dios tenemos el milagro de la comunidad cristiana donde nos une la sangre de Jesús. Y eso nos fortalece y nos ayuda a vencer nuestros miedos y proclamar la palabra de Dios en conjunto, viviendo y amándonos de manera correcta, ayudándonos unos a otros, animándonos unos a otros, sosteniéndonos en oración los unos a los otros, compartiendo las cargas y luchando juntos para proclamar la palabra de Dios con la manera en que vivimos y con la manera que nos llevamos, que nos amamos y dándole gloria a Dios. Por eso también les ayudaba con el temor que oraban juntos. Eso les ayudaba también contra el miedo y les ayudaba a ser valientes, a ser osados. Y creo que otra cosa que les ayudaba era también que confiaban en la palabra de Dios. Por eso se arriesgaban a proclamarla, porque conocían el mensaje de salvación. No tiene sentido que uno se arriesgue por algo que no conoce o que no tiene fe. Ellos creían y fíjense lo que dijo Jesús acerca de sus promesas. Ellos confiaban en las promesas de Jesús. Y escuche esto que dijo Jesús, esta promesa. Les dice a sus discípulos: a ustedes, mis amigos, les digo que no teman a los que matan el cuerpo, pero después no pueden hacer más. Les voy a enseñar más bien a quién deben de temer. Teman al que después de dar muerte tiene poder para echarlos al infierno. Sí, les aseguro que a él deben de temerle. No se venden 5 gorriones por 2 moneditas, sin embargo, Dios no se olvida de ninguno de ellos. Asimismo sucede con ustedes. Aún los cabellos de su cabeza están contados. No tengan miedo. Ustedes valen más que muchos gorriones. Les aseguro que a cualquiera que me reconozca delante de la gente, también el Hijo del Hombre lo reconocerá delante de los ángeles de Dios. Pero el que me desconozca delante de la gente, se le desconocerá delante de los ángeles de Dios. Y todo el que pronuncie alguna palabra contra el Hijo del Hombre será perdonado, pero el que blasfeme contra el Espíritu Santo no tendrá perdón. Cuando los hagan comparecer ante las sinagogas, los gobernantes y las autoridades, no se preocupen de cómo van a defenderse o de qué van a decir, porque en ese momento el Espíritu Santo les enseñará lo que deben de responder. Esta es la palabra de Dios, estas son las promesas de Jesús, de las Escrituras, y ellos las atesoraban y por eso pudieron ser valientes. ¿Cómo enfrentó entonces
los obstáculos y las amenazas la iglesia primitiva, pues le pidió a Dios valor para proclamar su palabra y fueron llenos del Espíritu Santo. Tuvieron fe en lo que habían visto y oído en las Escrituras, en la palabra de Dios y en las experiencias que Dios les había permitido tener, y se animaron unos a otros en la comunidad de fe. Así nosotros también podemos aprender a ser valientes, ser llenos del Espíritu Santo, confiar en Dios, animarnos como comunidad y orar juntos confiando en la promesa de las Escrituras. Eso nos va a ayudar a cumplir nuestro propósito de proclamar la palabra de Dios. Amén. Amén. Somos